Hola, en esta parte vamos a trabajar con lo que es la carga formal. Recuerden que anteriormente cuando hablamos del enlace covalente polar, hablamos de carga parcial, positiva o negativa. Quiere decir una tendencia a tener más electrones o menos electrones, pero no quiere decir que los gane o los pierda. Sin embargo, en la carga formal sí se refiere a ganancia o pérdida de electrones. Cuando un elemento tiene en su capa externa o capa de valencia 5 electrones y cuando forma la molécula tiene esos 5 electrones, pues no gana ni pierde, se dice que es eléctricamente neutra. Sin embargo, si pierde un electrón, tendrá una carga formal positiva y si gana un electrón, tendrá una carga formal negativa. A eso se refiere la carga formal. Estructuras de Lewis se pueden determinar las cargas formales positivas o negativas de cada elemento. La suma de esas cargas formales de todos los elementos será el resultado de colocar en la fórmula molecular cargas positivas o negativas. Recuerden lo que era la carga molecular y cuando hacíamos las estructuras les decía que tenían que estar pendientes de la carga que se escribe afuera. Por ejemplo, cuando escribimos cloro negativo, la carga formal es un negativo. Quiere decir que ha ganado un electrón. Si escribimos sodio positivo, la carga formal es más 1 porque ese sodio ha perdido un electrón. Veamos cómo se calculan las cargas formales de las moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos H2O, la molécula de agua, ¿sí? 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno. Lo primero que vamos a hacer es buscar los electrones de valencia. En el caso del hidrógeno, como ya sabemos, tiene un electrón de valencia y en el caso del oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Cuando estos elementos forman el enlace, deberían permanecer con el mismo número de electrones. Veamos en el caso del hidrógeno. Ya sabemos que el hidrógeno cumple con su octeto, ¿verdad? Tiene sus 2 electrones con su octeto incompleto. Pero cuando vamos a trabajar con la carga formal, me interesa separar los enlaces por la mitad, es decir, un electrón es del hidrógeno y el otro electrón es del oxígeno. Lo mismo ocurrirá con el hidrógeno de la derecha. Un electrón es del hidrógeno y un electrón es del oxígeno. Muy bien. Vamos a calcular entonces la carga formal para el hidrógeno. El hidrógeno tendrá un electrón de valencia, que es el que vemos aquí, y le vamos a restar un electrón porque alrededor del hidrógeno hay solamente un electrón. Entonces sería un electrón de valencia menos un electrón alrededor del oxígeno. Su carga formal es 0. Veamos el hidrógeno de la derecha. Nuevamente, él tiene un electrón de valencia y le restamos un electrón que forma enlace. Por consiguiente, un electrón de valencia menos un electrón de enlace, por lo tanto sería 0. Vamos a ver en el caso del oxígeno, recordando que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, por lo tanto a su alrededor deben haber 6 electrones. Vamos a contarlos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que el oxígeno también tiene 6 electrones de valencia menos los 6 electrones que están a su alrededor, sería 0. La carga formal del oxígeno es 0. Ahora, cuando vamos a calcular la carga formal de la molécula, debemos sumar todas esas cargas formales, es decir, 0 más 0 más 0. La carga formal de esa molécula es 0. Por lo tanto, cuando escribimos la molécula H2O, aquí afuera no lleva cargas formales, porque la suma de ellas es 0. Vamos a trabajar con este ejemplo que tenemos aquí. Ya vimos un ejemplo, cómo se calcula la carga formal de cada uno de los elementos, y aquí un ejemplo donde la carga formal de la molécula es 0. Vamos a trabajar ahora con esta molécula que está aquí, que tiene 3 hidrógenos y un carbono.
Bien, ya sabemos que el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el carbono tiene 4 electrones de valencia. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos anteriormente. Para el hidrógeno sería 1 menos 1. Vamos a suponer que es este. 1 menos 1 es 0. Vamos a ver el otro hidrógeno. Fíjense que se calcula para cada uno de los elementos. 1 menos 1, 0. Vamos a ver este otro. 1 menos 1, 0. La carga formal de cada uno de esos elementos es 0. Vamos a trabajar ahora con el carbono. El carbono debería tener 4 electrones a su alrededor. Aquí contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la carga formal del carbono es 4 electrones de valencia menos 5 electrones que están a su alrededor. Y esa resta da menos 1. Cuando calculamos la carga formal, vamos a sumar 1, 2, 3 y 4, porque son 4 elementos, ¿ok? Entonces tenemos la carga formal de esa molécula es 0 más 0 más 0 menos 1, porque el carbono tiene carga formal menos 1. La suma de esto me da como resultado menos 1. Cuando escribimos la fórmula molecular, si escribimos CH3, tenemos que escribirle la carga formal en la parte superior externa. En este caso, ser una carga negativa, se coloca el menos o 1 menos. ¿Ok? Y esto que vemos allí es lo que se indica como carga formal. Cuando escribimos CH3 negativo, quiere decir que un elemento en esa molécula ha ganado un electrón. Y ya nosotros podemos observar aquí que el que ha ganado el electrón es el átomo de carbono, porque inicialmente él tiene 4 electrones de valencia y en la molécula queda con 5 electrones. Por lo tanto, en esta molécula un elemento ha ganado un electrón y ese elemento es el átomo de carbono. En la molécula de agua no tiene carga porque no ha ganado ni perdido electrones. Cada uno de esos elementos conservan los electrones que inicialmente aportó en su estructura o su capa de valencia. Ahora ustedes van a hacer el ejercicio para la molécula que escribieron NO3. Esa la hicieron cuando escribieron las estructuras de Lewis para el NO3. Tenían que buscar el número de enlace, calcular los pares libres y este es el resultado de la molécula que les tiene que dar. Entonces, de aquí ustedes van a buscar electrones de valencia de los oxígenos y electrones de valencia del átomo de nitrógeno. Fíjense que en este caso tenemos que hacer el análisis para cada uno de los oxígenos. No crean que porque son oxígenos todos son iguales. Este oxígeno que está a la derecha tiene 2 enlaces, este oxígeno que está aquí arriba tiene un solo enlace y el oxígeno que está en la izquierda tiene un solo enlace. Entonces debemos analizar cada uno de los elementos para poder hacer la sumatoria. Cuando esos elementos quedan con cargas positivas o negativas, se escriben dentro de paréntesis como lo estamos señalando aquí. Y en la parte externa, aquí arriba, se colocará la carga formal. Igualmente, aquí ya nosotros podemos ver que hay una carga negativa. Cuando ustedes hagan el cálculo, como resultado le debe quedar menos 1. Y ese menos 1 se escribiría aquí afuera. 1 menos. Bien, espero que hayan entendido el material. Cualquier pregunta la pueden realizar a través del grupo.